Bueno, Pedro Brigger se suma a esta transmisión en un día especial con la muerte de Fidel Castro, una noticia que muchas veces se difundió falsamente, lógicamente, y que ahora que es una realidad, que fue comunicada por su hermano y presidente Raúl Castro, a muchos todavía nos cuesta terminar de comprenderlo, ¿no? No sé si pasará algo similar. Me pasó con Mandela, con y algún día tenía que pasar, especialmente pasa, como decís Diego, con la gente que vive hasta una edad muy longeva. Pero sí, algún día tenía que pasar y efectivamente pasó. Se va a una parte importante de la historia del siglo XX, siempre en esta relación de amor y odio con Estados Unidos. Varios presidentes que trataron de derrocarlo y no pudieron. Lo sobrevivió a todos y llega, bueno, se va justo cuando está llegando un nuevo presidente que por lo menos durante la campaña electoral no habló mucho de Cuba como para poder tener una visión de lo que va a pasar. De todas Pero sí maneras, habló de Guantánamo, por ejemplo, de mantenerlo, digamos, de manera más férrea e incluso también incrementar la cantidad de prisioneros allí. Hablábamos con una periodista que ella se catalogaba de independiente, de hecho fue bastante crítica respecto al régimen castrista, pero ella decía que desde el punto de vista estratégico no tiene sentido Guantánamo. Para mí me parece que tiene un peso político propio bastante importante. Ella también atribuía a Guantánamo como si fuese un punto de intercambio, ¿no es cierto?, en una pulseada entre los Estados Unidos y Cuba como claro, uno de los temas más, ¿no? Más que estratégico. Sí, porque estratégico obviamente ya sabemos que no es, pero desde el punto de vista político sí. Ahí está la cuestión política, donde a veces vos mantenés algo para negociar. Sí. De la misma manera que para los británicos hoy Gibraltar no es necesariamente estratégico, ni para los españoles Ceuta y Melilla en el norte de África. Guantánamo, recordemos que fue cedida entre comillas a los Estados Unidos a comienzos del siglo XX, y que Estados Unidos se quedó ahí y tiene una base naval y tiene una prisión que le viene muy bien porque marca un vacío legal. Justamente por eso lleva a los prisioneros que secuestran en el mundo a la base naval de Guantánamo, porque no podría secuestrarlos en cualquier lugar del planeta y llevarlos a Estados Unidos con facilidad por una cuestión jurídica. Claro. Pero fuera de las normas regulatorias mundiales, claro, en relación con fue un invento de George Bush. Por eso los tiene en Guantánamo, justamente. Un invento fue. Claro, por eso los tiene en Guantánamo, porque hay un vacío legal que le viene bien para tener a alguien sin juicio, sin abogado, sin condena clara. No lo podrían hacer en Estados Unidos porque en Estados Unidos hay derechos. Acá hay un limbo, pero yo coincido con vos que Guantánamo para Estados Unidos es como una moneda de cambio. Bueno, está bien. Yo cierro primero la prisión a cambio de salir de Guantánamo, ni que hablar. Por supuesto. Pero Fidel fue muy inteligente en ese sentido cuando fue la revolución en 1959, porque había algunos más enfervorizados que le pedían ir a tomar la base naval de Guantánamo durante la revolución y él se negó. Él consideró que no tenía sentido porque eso implicaba un enfrentamiento con Estados Unidos innecesario porque estaban haciendo una revolución. Entonces dijo, bueno, no nos metemos con Guantánamo. Pero hubo un debate los primeros meses después del 1 de enero de 1959. Hubo un debate en Cuba respecto de qué hacer con Guantánamo, porque a todas luces es territorio cubano, eso está claro. Pedro, estuvimos toda la mañana, la madrugada también, después conocida la noticia, repasando la historia de Fidel Castro, ¿no? De la revolución, la crisis de los misiles. Estamos viendo ahora el momento que se saluda con Juan Pablo II. Toda la vida, estas 5 décadas en el poder. Aprovecho tu presencia para preguntarte sobre el futuro. Sé que es difícil. Más de 5 décadas en el poder. Claro, sí, porque si contamos... 1959. Claro, son 57, después el tiempo que estuvo su hermano Raúl, él siguió siendo un peso muy importante. Y justamente a propósito de eso, te quería preguntar, ¿cómo será el futuro ahora? Muchos pensaban que él era una suerte de contrapeso de Raúl, que Raúl era un poco más aperturista y que no abrió tanto Cuba al mundo por el peso de Fidel Castro. Ahora Fidel no está. Mira, yo no tengo una respuesta clara. Se especuló mucho especialmente los opositores a la revolución, proclamando en cada oportunidad que la revolución se caía. Muchos lo anunciaron incluso cuando comienza el proceso de desintegración de la Unión Soviética. En 1899 cae el muro de Berlín, en el 91 se desintegra la Unión Soviética y muchos decían, bueno, ahora ya sí, está, claro. Ya está, se cae la revolución cubana. Incluso algunos escribieron libros planteando la hora final de Fidel Castro. Y esto no sucedió. Si bien es cierto que tenían un vínculo muy especial, una dependencia económica
también política en cierta medida, de la Unión Soviética, se mantuvieron, lo que ellos llaman la década del 90, el periodo especial, donde se mantuvieron firmes, con mucha penuria, porque Rusia le había cortado parte de los suministros importantes, y sin embargo se mantuvieron. Entonces, no se cayó. No hubo en Cuba un proceso interno que llevara a la desintegración de la revolución o cuestionamiento profundo del poder. Y eso hay que entenderlo porque en este caso fue diferente. Además, si comparamos con la Unión Soviética, que es un modelo con el que Cuba estaba íntimamente vinculado, hay que tomar en cuenta que la Unión Soviética en el 89 ya no tenía lazos con la revolución del 17. Claro. Habían muerto todos. Ni siquiera los hijos estaban. Acá no. Acá todavía hoy hay gente que hizo la revolución, la vieja guardia, y que está viva. Bueno, en este caso Fidel murió, Raúl Castro, otros comandantes de la revolución, que están vivos y tienen una presencia moral importante. Están vivos y que además tienen mucho peso, porque también puede pasar que estén vivos y que sean parte de la historia. No, es gente que tiene mucho. Son los líderes del Partido Comunista, además, en Cuba. Lo que pasa es que, claro, el mundo ha ido cambiando. Vos hablabas de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, hacíamos mención también anteriormente, durante la Guerra Fría, hegemónicamente Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas de entonces se reparten el mundo desde el punto de vista de su influencia. América Latina es una, y bueno, en esa región Cuba es bastión, claro, de la entonces Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero cambia el mundo de tal manera que se produce una apertura desde los Estados Unidos, muy resistido el proyecto original de Barack Obama, pero necesitaba, decíamos, el tratamiento parlamentario, con mucha oposición de parte de republicanos y demócratas también, con lo cual no pudo llevar a cabo esa apertura mayor que quería Barack Obama, porque por sí mismo no la podía hacer. No sé si quería mucho más, ¿eh? Eso... Pero, sí, yo tengo yo tengo la interpretación, la mía, mi visión personal, ¿no es cierto?, de que él quería una apertura mayor de la que podía haber cerrado la base naval de Guantánamo y no lo hizo. Muchos juristas le decían que él podía cerrar la base naval de Guantánamo y decía que sin el apoyo del Congreso no lo podía hacer. Fíjense que ahora, respecto de Trump, ya el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, dice que hay muchas cosas que Trump puede hacer sin el Congreso. Por ejemplo, el tema del muro. Claro, pero no esto. Para esto necesitaba la aprobación del Muchos Congreso. juristas le decían que no, que lo podía hacer. A ver, no nos podemos meter nosotros a analizar una constitución de Estados Unidos cuando los propios juristas estadounidenses no se ponen de acuerdo. ¿Quiénes somos nosotros para opinar? Podemos reflejar las diferentes posturas. Tiene mucho costo político si vos no pasás por el Congreso. Ahí está el tema del costo político. Por eso Giuliani dice, si él quiere, puede avanzar sin el Congreso. Ahí está el tema del costo político. Obama, yo coincido con vos, a mí me parece que no asumió el costo político de iniciar la apertura antes o de cerrar la base naval de Guantánamo, que además le viene bien por lo que habíamos hablado. De todas maneras, si uno piensa que estos dos países vecinos, dependientes entre sí, que están a apenas 150 kilómetros, increíble, que tenían una ruptura durante décadas, si uno lo mira desde lejos, es casi ridículo pensar en eso, pero bueno, es la política. Vos mencionabas la Unión Soviética, esto fue parte de la Guerra Fría. Y a eso iba de todo el cambio, ¿no es cierto? Porque lo mencionábamos anteriormente, después la devenida Rusia, ¿no? Bueno, se desprende de países satélites que adquieren su propio liderazgo, y también sigue, digamos, muy vinculado con Cuba dentro de la región. Pero ahora tenemos un Donald Trump que va a asumir el 20 de enero con una ideología que se asemeja a muchas de líderes que están asumiendo en Europa, una derecha, ¿no es cierto?, que por supuesto entra en contraposición con la ideología marxista-leninista que hasta el último día, hace 4 meses, defendió Fidel Castro, y con un Donald Trump que por otra parte se presenta como aliado a los rusos y hasta Bashar al-Assad. O sea, un mundo muy cambiante. Contanos en este panorama cuál es la relación de Cuba con el resto del mundo y cómo influye, digamos, la muerte de Fidel. Mira, respecto de Trump, hay que pensar que hay sectores dentro del Partido Republicano muy anticastristas y que ahora se van a sentir envalentonados, eso está claro. Hay un clima de época que Trump está generando, donde aparece el Ku Klux Klan, aparecen los sectores de extrema derecha, y por supuesto los sectores de extrema derecha dentro del Partido Republicano. Hay una congresista de Florida, Rosileana Lehtinen, que permanentemente bombardea con proyectos, resoluciones en contra de Cuba y de Venezuela, que seguramente se va a sentir respaldada por Trump. Es lo que ella piensa. Claro. No lo sabemos nosotros tampoco, no lo sabe ella qué va a pasar después del 20 de enero. Ahora, Cuba, yo creo que en este último tiempo
en América Latina, también con el cambio de época de América Latina, se abrió mucho más. Cuba estuvo aislada durante muchas décadas. Esto hay que tomarlo en cuenta. Tuvo una brisa de aire fresco durante la Revolución Sandinista, entre el 79 y el 89, pero fue una brisa porque Nicaragua no tenía... tampoco tenía tanto peso. No tenía peso político, no tenía peso económico, no podía ayudar a Cuba. Era más bien Cuba que ayudaba a Nicaragua. Y después vino un... ¿En qué época hablas? ¿De los sandinistas? Claro, del 79 al 89. Y la pequeña isla de Granada, que la revolución duró 4 años apenas hasta la invasión de Estados Unidos. Pero justamente Cuba contribuye a Granada, le construye el aeropuerto internacional, pero no tenía respaldo. Estaba muy aislada. En América Latina había muchas dictaduras, salvo México, que tenía una situación siempre especial de relación fraternal. Pero en estos últimos 15 años me parece que hay un cambio notable. Se llevó a la creación de la CELAC. Recordemos que acá estaba la OEA, que Cuba no estaba, siempre con resoluciones en contra de Cuba. Aparece esta corriente progresista en la región que va hacia Cuba. Todos los líderes de la corriente progresista sentían mucha admiración por Fidel Castro. Sí, recién veíamos mucha fotos, admiración, ¿no? Sí. Hugo Chávez, de Correa. Ahora, la pregunta... Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Evo Morales, que lo veía como un padre. El gobierno de Nicaragua. Sí. Ahora, fíjense que ninguno toma las bases de la economía, Lula, por supuesto, Dilma Rousseff, ninguno toma ni la ideología de la revolución castrista, ni el modelo cubano. Toman distancia respecto, tienen una relación muy fraternal de verlo como el padre de todos ellos, porque al fin y al cabo, toda esta generación creció al influjo de la Revolución Cubana. Son todos hijos de Fidel. ¿Sabés que dónde se notaba mucho eso? En las reuniones de la UNASUR. Ahí se notaba muchísimo, cuando estaban Hugo Chávez, Lula da Silva, Rafael Correa, incluso también, bueno, Néstor Kirchner en su momento. Se notaba, digamos, eso que vos decís, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, había embates entre Uribe y Hugo Chávez en la frontera entre Venezuela y Colombia, cuando tenían que tomar posición, ahí, digamos, era como que regionalmente había una alianza. Era como un sabio que tenía toda la historia, que había llevado adelante guerras, invasiones, vínculos diplomáticos. No porque Cuba formara parte de la UNASUR, claro, sino porque por la influencia. Se veía la herencia de él. Bueno, estuvo en una cumbre de Mercosur, eso sí, en Córdoba. En 2006. Claro, en Córdoba. ¿Y cómo imaginás? Esta pregunta ya la hice, pero nos fuimos por las ramas porque tiene tantas aristas el tema Fidel Castro. ¿Cómo será el futuro ahora? Porque muchos decían que Fidel era una suerte de ancla que le impedía, no sé si ancla es el término, pero que Raúl hubiera sido un poco más aperturista, un poco más. Tampoco hubiera sido la cuna del capitalismo, queda clarísimo, pero un poco más aperturista, pero Fidel se lo impedía. De hecho, hasta Fidel criticó el acuerdo entre Raúl Castro y Barack Obama. Mira, a mí no me queda ¿qué pasará ahora? A mí no me queda claro cuáles eran las diferencias entre ellos. Diferencias seguramente tenían, como tenemos nosotros, como tienen cualquier persona, más allá de que fueran hermanos. Pero me parece que en lo central estaban unidos. Ahora, ¿te acordás cuando Fidel dijo, o lo escribió en realidad en Gramma, no queremos las migajas del imperio? Cuando, insisto, el mundo, no sé si el 80% del mundo festejaba este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Tal vez era una especie de Fidel Castro iba a contramano. Tal vez era una especie de alter ego. Policía bueno, policía malo, alter ego. Que puede decir algunas cosas que tal vez Raúl Castro, que está llevando adelante como para no entregarse del todo. Como exactamente, y que él no puede decir por el rol que tiene. Estamos especulando. De todas maneras, a mí me parece que la clave pasa más por la segunda y tercera generación de la revolución, ¿no? Aquellos que hicieron la revolución conocieron y recuerdan la miseria en la que estaba Cuba antes del 59. Los que hoy tienen 50 años, que nacieron con la revolución, que recibieron educación gratis, salud gratis, que no conocen la pobreza extrema de otros países de América Latina, tienen otras necesidades. Mucho más los jóvenes. Quieren mucho más. Y quieren también el consumo, que es un tema central que también ha penetrado en Cuba. De todas maneras, es interesante el tema de esta disputa que hay en nuestras mentes siempre entre el consumo y el bienestar, ¿no? ¿Qué es consumo? ¿Consumo es tener solamente zapatillas y un teléfono? ¿O consumo es también tener tiempo libre para vivir la vida? ¿Por qué digo esto? Porque está claro que los jóvenes en Cuba quieren consumo. Sin embargo, creo que no hay otro país como Cuba donde médicos están dispuestos a ir a trabajar
fuera de su país, donde prácticamente no reciben ninguna paga extra, y van un año a meterse en la selva, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en la Argentina, y lo hacen. No hay otro país que tenga esto. ¿Por qué hay tantos médicos cubanos en Venezuela? Porque históricamente los médicos venezolanos no iban a los barrios pobres. Iban a curar a la gente de clase media alta. Había que meterse en los barrios pobres. Y los médicos cubanos están dispuestos. O ir a alfabetizar, el modelo de alfabetización de Cuba ha sido muy importante para América Latina. Entonces ahí no entra el consumo. Ahí vos ves que esto choca con el consumo. ¿Cuántos jóvenes argentinos estarían dispuestos o están dispuestos efectivamente a ir dentro de nuestro país a una campaña de alfabetización organizada por el gobierno o una campaña de algún tipo? No es algo sencillo, necesitas militancia política para eso, necesitas ideales. Y eso es algo que me parece en Cuba es una gran herencia de la revolución, por lo menos hasta hoy. Seguro. Claro. Pedro, quédate con nosotros porque tenemos mucho que hablar respecto a lo que nos deja 90 años. Fidel Castro. 90 años. Estaba viendo, el 70% de los habitantes de Cuba nacieron con Fidel. Es decir, Cuba no conoce otra cosa que no sea Fidel Castro. Claro. Bueno, tenemos mucho que hablar y lo haremos después de la pausa. Un hombre con formación jesuita. También, por inmigrantes No sigamos españoles. agarrando aristas porque no cerramos más las ventanitas. De y su tenemos que ir a un formación corte. vamos a hablar después. En un ratito. En el Grupo Telecom invertimos en la mejor tecnología para comunicar a los argentinos. Destinamos 40.000 millones de pesos para desplegar la red 4G LTE más potente del